continuación vamos a hablar de las características y los fundamentos del texto escrito vamos a tratar una serie de puntos como es los orígenes y la evolución de la escritura, las características del texto escrito, la consideración de la escritura a lo largo de la historia y la posterior clasificación en géneros. En un primer momento, la escritura viene del término latín scriptura y consiste en plasmar nuestros pensamientos en papel o en cualquier tipo de soporte físico. Además, es un sistema que permite la materialización de una lengua. Por otro lado, la escritura nació en Mesopotamia, en la región que está entre el Tigris y el Éufrates, más concretamente en la ciudad de Uruk, hacia el 3500 a.C., donde se encontraron las primeras tablillas con inscripciones. Por otro lado, podemos destacar que era una escritura cuneiforme. Asimismo, hacia el 3000 a.C., la escritura sagrada de los egipcios fue inventada, la de los jeroglíficos, y 1000 años más tarde China también realizó su propia escritura que ha llegado hasta nuestros días. Por otro lado, también se dio una invención de la escritura fenicia, de la que surgen la escritura árabe, la hebrea, la aramea e incluso la griega, de la que deriva el latín, o sea, que derivó en el latín. Por otro lado, se puede decir que con la invención de la imprenta, la escritura sufrió o gozó de su máxima difusión, y fue en el siglo XIX con Jean-François Champollion, con el que encontramos que descubrió la escritura jeroglífica, la desencriptó, gracias al estudio de la piedra Rosetta. Asimismo, Henry Rawlinson hizo lo propio con la escritura cuneiforme. Debemos destacar que el oficio de traductor y la escritura siempre han estado muy estrechamente relacionadas, ya que el traductor, ¿no? La profesión de traductor nació en Mesopotamia, siendo uno de los oficios más antiguos del mundo, y realmente se llamaba dragomán, un término que ahora únicamente se utiliza para designar a los traductores que vienen de Arabia, que son árabes, que son turcos o persas. Por lo tanto, en definitiva, se puede decir que la escritura ha ayudado a la construcción de nuestra historia y de la civilización. En cuanto a las características del texto escrito, se puede decir que el texto escrito es un código que es subsidiario de la lengua oral y que gracias a tan solo una minoría de lenguas en el mundo posee una escritura. Esto hace que perdure a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nos han llegado restos del latín gracias a su escritura, o del griego clásico. Las características de la escritura son tanto la agrupación o aglomeración de información como la aglomeración de información como que supera los límites del espacio y del tiempo. Por otro lado, los constituyentes de los sistemas de escritura son tanto los grafemas como los signos ortográficos, tildes, acentos, como la ausencia de cualquier tipo de signo, como son los espacios que se dan entre párrafos, y también otros recursos como las mayúsculas, abreviaciones, los tipos de imprenta. En cuanto a las funciones de los signos gráficos, podemos destacar que reflejan rasgos fonéticos, como por ejemplo la ñ, también delimitan las unidades de sentido, como podemos ver, indican las modalidades oracionales, una oración exclamativa, como qué frío, podemos destacarla gracias a los signos. Por otro lado, señalan el carácter especial de algunos elementos del texto, por ejemplo el entrecomillado, y estructura el texto y lo jerarquiza gracias a las pausas por los puntos, a la separación entre párrafos, y también ahorra tiempo y espacio a la hora de escribir, como podemos ver con las formas cortas, los símbolos. En cuanto a las relaciones entre el código oral y el escrito, podemos destacar que el código oral tiene elementos fonéticos, mientras que el código escrito son elementos gráficos. El código oral
se transmite por el aire, mientras que el código escrito se transmite mediante un soporte físico. En cuanto al emisor y el receptor del código oral, son tanto el hablante como el oyente, mientras que en el código escrito son el escritor y el lector. Por otra parte, hay unos elementos que tan solo aparecen en la oralidad, como pueden ser los silencios, y en la escritura estos elementos pueden ser los espacios que se dan entre párrafos. A continuación, la transmisión de los mensajes en la lengua oral y en la escrita tienen sus características diferentes. La lengua oral son fonemas, mientras que la lengua escrita son grafemas. En la lengua oral, por su parte, se transmite un mensaje poco a poco, mientras que la transmisión en la lengua escrita es completa. En la lengua oral, la transmisión es una continuidad de unidades, mientras que la lengua escrita está formada por unidades aisladas. Por otro lado, en la lengua oral se tiene que interpretar el mensaje, mientras que en la escrita no existe interpretación. Por otro lado, para diferenciar las modalidades oracionales, en la lengua escrita oral se emplea la prosodia, mientras que en la lengua escrita signos como mayúsculas, minúsculas, exclamaciones, interrogaciones. Y finalmente, en la lengua oral es una secuencia temporal, mientras que en la escrita se entrega y se recibe como un todo, de forma simultánea. Vale, entre las diferencias... Vale. Entre las diferencias lingüísticas o formales vamos a distinguir entre el plano sintáctico, el morfológico, el léxico, el fónico y el pragmático discursivo. Dentro del plano fónico, dentro del plano sintáctico, que está aquí, podemos destacar que hay un uso constante de oraciones yuxtapuestas y coordinadas, mientras que en la escritura tan solo son oraciones subordinadas. En el plano sintáctico de la lengua oral, las oraciones están incompletas, pueden estar incompletas, como son anacolutos, mientras que en la lengua escrita no existe esta falta de completación de las frases, a no ser que en una novela se imite un diálogo o cuando se hace alusión a refranes que ya se supone que el lector sabe cómo terminarlos. Por otro lado, la lengua oral permite irregularidades léxicas cuando la lengua escrita es imposible que exista este tipo de irregularidades léxicas. Por otro lado, en la lengua oral, el orden de las palabras es flexivo, pueden empezar por el final de una oración. Y también en la lengua oral hay muchas repeticiones, por ejemplo, con la partícula que, mientras que en la lengua escrita se suelen obviar muchas partículas que es. En cuanto al plano morfológico, podemos decir que hay un uso abundante de formas enfáticas, sobre todo, por ejemplo, pronombres con valor enfático, mientras que en la lengua escrita no se da este uso de formas enfáticas. En la lengua oral hay un uso de ícticos, mientras que en la lengua escrita hay más formas anafóricas y catafóricas. También en la lengua oral hay muchos pronombres con valor expresivo. Por ejemplo, se ha caído. Mientras que no hay mucho uso de pronombres con valores expresivos en la lengua escrita. En la lengua oral hay un abundante uso de diminutivos, aumentativos, como por ejemplo, está súper chulo. Mientras que la lengua escrita es una práctica poco común. En cuanto al plano léxico, podemos destacar que en la lengua oral existen repeticiones, mientras que la lengua escrita evita esta práctica. En la lengua oral es un uso de sí en comunicaciones negativas, y en la lengua también se da un uso de que va cuando la respuesta es no, préstamos, extranjerismos, neologismos, un uso de muletillas, frases que sirven para decir otra cosa y transmisión del estado de ánimo o intenciones. En cambio, en la lengua escrita, aparte de evitar la reproducción léxica mediante sinónimos, hay una tendencia al uso de préstamos, a una ausencia de muletillas y a una precisión léxica. Como por ejemplo, esta situación provocó, todo esto provocó. En cuanto al plano fónico,